conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor, yo vivo estoy. Al cielo, Cristo, me das colores. Todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor, yo vivo estoy. Mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor, yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios. Por siempre te exaltaré. Sostienes toda la creación y haces latir a cada corazón. Jesús, te exaltaré. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Bailo para siempre en tu casa. Canto al caminar sobre el agua. Por tu amor, yo vivo estoy. Mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor. Bendiciones y bienvenidos a su programación Kingdom Connection iCampus. Una vez más les saluda y le da la bienvenida a su amigo el pastor Juan Campos. Les queremos agradecer por conectarse con nosotros en este día. Gracias por hacernos parte de su día, por hacernos parte de su vida espiritual y permitirnos de poder hablar a su espíritu, a poder hablar a su alma. Una palabra que cambia, una palabra que transforma, una palabra que consuela, una palabra que edifica y sobre todo una palabra que anima. Y bueno, gracias una vez más, gracias. Y estamos aquí en la bella ciudad de El Paso, Texas, y les agradecemos por esta oportunidad de poder hablar a ustedes. Antes de que empecemos la enseñanza de la palabra de Dios, le voy a pedir que por favor me hace un favor grande y usted comparte esta transmisión. Si usted está en Facebook, comparta. Si usted está en YouTube, comparta el enlace de esta programación. Y yo sé que Dios va a bendecir la vida de usted. Yo sé que Dios va a tocar a sus amistades, a familiares, a través de la palabra poderosa que Jesucristo tiene para usted y también que tiene para mí. Y bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios en este momento y vamos a leer una historia famosa, un encuentro muy conocido que Jesús tuvo por parte de una mujer que estaba enferma. Y vamos a irnos a Marcos, el Evangelio según Marcos capítulo 5 y el verso 25, y vamos a leer del verso 25 al 29. Como dije, es una historia muy conocida, pero sé que lo
que Dios va a traer a usted en este día. Sé que lo que Dios va a hablar a la vida suya va a ser algo fresco, va a ser algo nuevo, y queremos que la palabra revelada de Cristo venga y nos toque, nos bendiga y nos fortalezca en esta hora. Dice así el Evangelio según Marcos capítulo 5 y el verso 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Padre, gracias por tu palabra. En este momento yo bendigo la vida de todos los que están conectados, de todos los que están escuchando este mensaje. Yo pido, Señor, que tú hables a su espíritu. Yo pido, Señor, que tú toques sus cuerpos, y yo pido, Señor, que tú liberes sus almas en el nombre de Cristo Jesús, a través del poder de tu palabra. Yo sé, Señor, que tú harás transformaciones, cambios, sanidades y milagros por causa del poder que viene, la vida y la autoridad que viene a través de tu palabra. Lo declaramos hecho ahora en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La mujer que la Biblia nos habla aquí, la mujer con el problema del flujo de sangre, es la mujer que sufrió no solamente físicamente y no solamente financieramente, porque aquí la Biblia, Marcos, nos detalla que había sufrido por médicos, había sufrido en su cuerpo y había sufrido económicamente. Todo lo que tenía lo había gastado, y en vez de ponerse mejor, se ponía peor. Esta enfermedad que esta mujer sufría, esta hemorragia, este flujo de sangre que esta mujer sufrió, no solamente atacó su cuerpo y no solamente afectó sus finanzas, sino que hubo otras áreas de su vida que también fue afectada ella en gran manera. Sí, fue afectada físicamente y fue afectada financieramente, pero también fue afectada espiritualmente, porque de acuerdo al libro de Levíticos, cuando una mujer pasaba sus días de su regla normal, del periodo de su menstruación, era el deber de ella de ir y presentarse al sacerdote. El sacerdote la evaluaba, la analizaba y traía una conclusión y declaraba la palabra final sobre ella, y la palabra era que ella era inmunda. Entonces estaba siendo afectada espiritualmente, porque su religión, en vez de ayudarla, en vez de darle esperanza, en vez de bendecirla, en vez de fortalecerla, la marcan con la palabra: eres una inmunda. Y ella era inmunda en el espíritu, porque la religión la marcó de esa manera. Fue afectada emocionalmente, porque cuando ella recibe esa declaración que es una inmunda, ahora emocionalmente empieza a sufrir, porque ya no podía tocar otros seres humanos, y otros seres humanos no la podían tocar a ella, porque de acuerdo a la ley en el libro de Levíticos, si ella tocaba, ella contaminaba a esa gente y ellos se convertían inmundos por un corto periodo de tiempo, y nadie quería ser llamado inmundo, porque ellos también contagiaban a otros si ellos tocaban. Entonces ella no podía tocar y no podía ser tocada. La Biblia no nos dice, pero si esta mujer, una mujer casada, ya llevaba 12 años sin tocar y sin ser tocada por su esposo, ser acariciada, ser abrazada, ser consolada, ser besada por su esposo y viceversa, ella tampoco podía hacer lo mismo. La Biblia no nos dice, pero si tuvo
hijos, ya llevaba 12 hijos sin acariciar, sin abrazar, sin sentir el toque, las caricias, los besos, los abrazos de sus hijos y tampoco de otros seres humanos. Entonces emocionalmente se sentía sola, se sentía en un anonimato, era parte de la obscuridad que la gente la había lanzado por causa de lo que la religión la había marcado. Mentalmente ella tenía que declarar que ella era inmunda. Si ella se estaba acercando a un grupo de personas, ella tenía que gritar desde distancia: inmunda, 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 para que ellos se dieran cuenta qué tipo de persona venía. Tanto lo declaró que empezó a creérselo, porque el poder en la palabra empieza a afectar cómo actuamos, cómo pensamos, y ella se creyó que ella era una inmunda por lo que se le había declarado a ella. Entonces estaba siendo afectada físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y también financieramente. Era una mujer sin esperanza. Todo lo que había venido contra ella, todo lo que ella había vivido, todo lo que ella sufrió, todos los reportes médicos negativos, que no había solución para este flujo de sangre que ella estaba sufriendo, había causado que ella perdiera la esperanza. Y quizás en este día tú te has conectado a esta programación y no fue por coincidencia, no fue por la suerte, no fue por una casualidad, sino que fue Dios el que lo propuso de esa manera, porque Dios quiere traer una palabra a la vida tuya, una palabra que levante la fe en tu vida, una palabra que te dé esperanza. Y es posible que en este día lo tuyo no es un flujo de sangre, pero lo tuyo es una pérdida de trabajo, lo tuyo es la contagión, la infección, la enfermedad del COVID-19. Lo tuyo puede ser un reporte, papeles de divorcio, una información que recibiste de un hijo, de una hija que ya no quiere nada que ver contigo, que está enojada, amargada, que está molesto, que ya ni quiere vivir contigo, que no quiere nada que ver contigo, y eso te está afectando. Yo no sé si tú te has conectado en este día y te has encontrado en el momento que no hay esperanza, porque no podemos hacernos de la ciega, no podemos tratar de tapar el dedo con el sol con un dedo, perdón. No podemos evitar que tenemos soluciones y que lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, hay muchos aquí que se encuentran como esta mujer de flujo de sangre, que ya no hay esperanza, que ya no hay salida, que ya no hay lo mejor, ya no se va a mejorar las cosas se van a poner de mal en peor. Y yo no sé usted, yo estoy cansado. Yo ya estoy hasta acá enfadado de oír a predicadores, a gente de la iglesia, los noticieros, todo lo que nos rodea, decirnos que las cosas se van a poner de mal en peor. Y vamos a decir que eso es la realidad. Vamos a decir que en realidad las cosas se van a poner de mal en peor. Pero yo vengo a preguntar, ¿en dónde está nuestra esperanza? ¿En dónde está la esperanza tuya? ¿En dónde está la esperanza de los hijos de Dios? ¿En dónde se encuentra la esperanza para la iglesia de Jesucristo? Si nos estamos comiendo, si estamos abrazando y aceptando, bueno, las cosas se van a poner de mal en peor. Y esta mujer, la Biblia dice que en vez de ponerse mejor, las cosas, su vida, su mentalidad, su espiritualidad, su economía, se ponían de mal en peor. Pero note lo que la Biblia dice en el verso 27: cuando oyó hablar de Jesús,
El verso 26 termina diciendo, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Sí, la realidad de esta mujer era que las cosas se estaban poniendo de mal en peor, se estaba empeorando en toda área de su vida, como ya hablamos. Pero el verso 27 empieza, cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella oye hablar de Jesús, algo se levanta en ella, algo se despierta en ella, algo se mueve dentro de ella que la causa a actuar. Ella no oyó de Jesús y se quedó en su estanque de falta de esperanza. Ella no oyó de Jesús y siguió abrazando las cosas se van a poner mal y en peor antes que se pongan mejor. No, ella oyó hablar de Jesús, y allá Romanos capítulo 10 nos dice que es la fe por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La Biblia no dice que viene la fe, la Biblia dice es la fe. La fe está presente, la fe se manifiesta, la fe es ahora cuando se empieza a oír palabra de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 verso 1, ahora fe. Ahora fe. Entonces ahí está, una fe presente, una fe que no es futurística y una fe que no es pasada, una fe que es de ahora. Ahora fe, una fe que está presente en medio de tu dilema, en medio del problema, en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad. Es la fe, en medio de la falta de la economía, en medio de reportes negativos, en medio de ataques demoníacos, es la fe. ¿Por qué es la fe? Porque estoy oyendo palabra de Dios, y cuando oigo palabra de Dios, ahora fe es la esperanza. Wow, ahí está. Es la esperanza de las cosas que se esperan, y es la evidencia de las cosas que no se ven. Es la sustancia, es lo sólido, es lo que es. Y yo sé que la fe es lo que me trae esperanza. Entonces, mi hermano, mi hermana, pastor, líder, joven que tú estás escuchando en este momento, quizás tú te encuentras en un lugar sin esperanza, pero cuando tú empiezas a oír la palabra de Dios, cuando la palabra viene a tu vida, cuando la palabra llega a tu corazón, empieza a levantarse algo que te dice, es una fe. Y esa fe me da una esperanza que aunque esté viviendo lo que estoy viviendo, las cosas se van a poder mejor cuando yo actúe de acuerdo a esta fe, cuando yo me mueva de acuerdo a esta fe, cuando yo entre en actividad de acuerdo a esta fe, las cosas se van a mejorar, dando a entender que si tú estás viviendo situación crítica, si tú estás viviendo incertidumbres, cuando viene la fe, no te puedes quedar sentado, no te puedes quedar con los brazos cruzados, no te puedes quedar, con todo respeto, chupándote el dedo y causando lástima a ti mismo. Tienes que entrar en la actividad que la fe te impulsa, tienes que entrar en movimiento que la fe, aleluya, te empuja. Alguien tiene que ahí, por favor, en la línea de los comentarios, escriba: la fe me mueve, y no solamente me mueve a mí, también mueve la montaña que está delante de mí, también mueve la enfermedad que me está atacando, también mueve las situaciones que están causando que me estrese, me deprime, me preocupe, que causan ansiedad en mí. Esas cosas se mueven ahora porque es la fe, y es la fe por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué estás tú poniendo la atención en estos días? ¿Qué es lo que tu oído está escuchando? ¿Qué es lo que tú has permitido que tu oído oiga que no es la palabra de Dios? Porque cuando ella oye
que es Jesús. Me perdona, pero ella no oyó el bebé de María. Ella no oyó el hijo de José. Ella no oyó un carpintero. Él no oyó un hombre con 12 que lo acompañan. No, ella oyó la palabra encarnada, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ella oyó la palabra encarnada que era Jesús, y cuando ella oye esa palabra, fe se mueve en ella, fe es presente en ella, fe le quita la ansiedad, fe la causa olvidar que había gastado dinero, que tiene esta enfermedad, que el sacerdote la llamó inmunda, que tenía problemas mentales, emocionales, espirituales. A ella se le olvida lo que estaba sufriendo cuando ella oyó palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra. Cuando tú la oyes, cuando alguien te da una palabra de Dios, cuando Dios te habla en su poder, te empiezas a olvidar de lo que estás sufriendo, empiezas a olvidarte de lo que estás pasando. Wow, no que eso se detuvo, no que eso ya no existe, todavía está presente, pero ¿sabe lo que causó? Que tú te olvidaras y empezaras a hacer una estrategia, empezaras a declarar un plan, empezaras a vocear los siguientes pasos que vas a hacer. Ella oyó de Jesús y no dijo, pero tengo que ir a una terapia, tengo que ir a ver un especialista, voy a ir a ver un curandero. No, ella oye la palabra de Dios, ella oye que es Jesús y ella hace el plan, y ella dice, ahora voy a tener que ir a tocar el borde de su manto, porque aunque estoy detrás de la multitud, aunque Jesús parezca que es imposible a que se le acerque la gente porque lo han apretado la multitud, yo hago este plan. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo voy a ser libre. Yo te invito, yo te reto, yo te estimulo, my God, yo te animo en este momento, que tú agarres esta palabra y que tú digas, me voy a levantar y tengo que hacer algo diferente, me voy a limpiar las lágrimas, me voy a levantar y me voy a sacudir, y tengo que hacer los pasos que esta fe que ha llegado a mi vida me está causando, me está moviendo que yo haga. Sí, todo alrededor dice que las cosas se van a poner de mal en peor, pero la palabra de Dios me dice algo diferente. Me dice que yo soy la cabeza, me dice que yo estoy por encima, me dice que yo soy más que vencedor, me dice que por sus llagas yo soy sano, me dice que Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Su palabra dice diferente a lo que estoy viviendo. Entonces, cuando la palabra venga, las cosas en mi vida no van a ir de mal en peor. Se van a poner mal en peor en la sociedad, pero a mí no. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra diferente. Yo tengo una palabra que levantó la esperanza. Yo tengo una palabra que activó mi fe. Wow, gloria a Dios. Yo tengo una palabra de esperanza. Alguien escriba ahí en la línea de comentarios, gloria a Dios. Yo tengo una palabra de esperanza. Y cuando ella se movió y ella tocó el borde del manto de Jesucristo, enseguida la fuente de su sangre se secó y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote, de aquella aflicción, de aquel problema, de todo lo que sufrió. El momento que ella activó lo que ella declaró, note, el milagro no fue en el manto, el milagro fue en lo que ella profetizó que iba a suceder. Ella fue la que dijo, cuando solo toque el borde de su manto,
voy a ser yo sana. Así lo dijo ella. Alguien tiene que poner ahorita el plan. Alguien tiene que declarar su situación. Cuando yo haga esto, cuando yo levante mis manos, voy a recibir la sanidad. Cuando yo grite un aleluya, mis hijos van a ser salvos, gloria a Dios. Cuando yo pise el templo otra vez, voy a sentir fortaleza en mi vida. Cuando yo empiece otra vez a creerle a Dios y entregue mi diezmo, voy a ver los cielos abiertos. Alguien tiene que ahorita poner la estrategia, así como esta mujer dijo, por causa de la palabra que activó la fe que ya estaba en ella. Ya estaba la fe, porque la fe es, la fe siempre está, pero se necesita una palabra que active esta fe. Yo en este día, yo oro que tu fe se haya activado y que no importando las circunstancias, las situaciones, no importando la enfermedad, el dolor, la preocupación, lo que te rodea, que la fe se haya activado por la palabra que se declaró en este día. Y hay gente que ahorita está poniendo el plan. Cuando yo haga, cuando yo declare, cuando yo levante, cuando yo grite, cuando yo dance, cuando yo salte, cuando yo aplauda, esto tendrá que suceder. Recobra fuerzas, recobra esperanza. Para la mujer, sí, las cosas habían empeorado, pero cuando ella, su fe se activó, ella recibió su milagro y ya las cosas no eran peor, las cosas eran grandes, gloriosas, las cosas eran bendición. Todo lo que ella sufrió se olvidó en ese momento, porque como prediqué la semana pasada, tengo por cierto que las aflicciones de este día, de este tiempo presente, no son dignas de ser comparadas con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro y bendigo a tus hijos. Yo oro y bendigo a tus hijas. Yo oro y bendigo a líderes, jóvenes, pastores que antes de esta palabra habían perdido esperanza. Antes de esta palabra las cosas en su vida se miraban de mal en peor, pero ahora viene un cambio. Ahora viene una transformación. Ahora viene una revolución de las cosas, y empezando desde este momento las cosas se mejoran. Sanidad, prosperidad, liberación, restauración, my God, empleo, proyectos, puertas abiertas, perdón de pecado, Señor, se hace porque la fe se activó en el nombre de Jesucristo. Gracias, mi Rey Jesús. Wow. ¿Por qué no das un aplauso de alabanza ahí donde tú te encuentras? Te invito a que des un gloria a Dios, que grites un fuerte aleluya. Hermanos, gracias por permitirme hablar a ustedes. Que la palabra haya llegado en el más perfecto tiempo, en el tiempo oportuno en tu vida. Te bendigo. Estamos orando por ustedes. Continúen orando por este ministerio. Continúen orando por un servidor, Juan Campos, mi esposa Ruth, los 4 hijos que Dios nos ha dado. Oren por nosotros para que continuemos haciendo la obra de Dios, bendiciendo vidas en el nombre de Jesucristo. Si un día usted se encuentra en El Paso, Texas, o si usted vive aquí en la región de El Paso, Texas, y no tiene dónde congregarse, bueno, déjeme ser el primero de decirles bienvenido a casa. Estamos aquí los domingos a las 9 de la mañana, celebración en español. 11 de la mañana, celebración en inglés. El miércoles nuestro servicio de recarga, amén, a las 7 de la tarde. Quisiéramos recibirlos, saludarles, conocerles, y sigan apoyando este ministerio, enviando su semilla, que estamos declarando que Dios multiplicará al 100 por 1. Los bendecimos y hasta la próxima semana. Dios me los bendiga. Yo sé